Señoras y señores, sean bienvenidos a la disertación pública en modalidad virtual. Este evento se enmarca en línea de investigación para la presentación de la defensa de tesis de las doctorandas Mirta Raquel Britos Fernández, Carolina Esther Oviedo Vázquez y Ramona Agustina de Matei. Agradecimiento a la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo UNVES, en la persona de su rector Magíster Simón Benítez, y al vicerrector ingeniero Ernesto Sebastián Montalbetti, directora general académica de la UNVES, Magíster Norma García. A las autoridades de la Facultad de Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas, a la decana bioquímica Noelia Cristina Santos de González, al vicedecano Dr. Ramón Fernando Codas Friedman, a la directora académica licenciada Ana Villalba de Kohler y a la coordinadora académica Magíster Lisa Karina Caballero Servín. Si ha llegado a esta transmisión sin estar inscripto debidamente, le pedimos que llene el formulario de inscripción siguiendo el enlace que le dejamos en el comentario más abajo. Es importante rellenar el formulario debidamente para poder recibir su certificado de participación. A continuación, iniciamos el ciclo de ponencia a cargo de las mencionadas doctorandas. Primeramente, tenemos la participación de la doctoranda Mirta Raquel Britos Fernández. Tendrá a su cargo el desarrollo del tema neuromitos en la educación y relevancia de las neurociencias en la educación. Bienvenidos todos en esta primera ponencia sobre neuromitos en educación. Soy la doctoranda Mirta Britos. Entonces, hoy estaremos viendo sobre lo que es, para poder entender lo que son neuromitos, estaremos viendo algunos conceptos sobre lo que es la neurociencia en educación. Las neurociencias estudian al sistema nervioso y al cerebro desde aspectos estructurales y funcionales. Han posibilitado una mayor comprensión acerca del proceso de aprendizaje. La investigación neurocientífica ha recibido mucha atención desde 1990 al 2000, que fue declarada la década del cerebro en los Estados Unidos. Desde la aparición de las neurociencias en el panorama mundial, ha habido desarrollos crecientes en la producción de nuevos conocimientos del área que han sido puestos en primer plano, dada la relevancia de algunos descubrimientos sobre el cerebro y su funcionalidad. En el plano educativo, las neurociencias comenzaron a ocupar un puesto importante como generador de conocimientos sorprendentes gracias al desarrollo de las técnicas de neuroimagen y electroencefalograma, entre otros. Podemos conceptualizar a los neuromitos como una concepción errónea generada por un malentendido, una mala interpretación o una cita equivocada de datos científicamente establecidos por la investigación del cerebro para justificar el uso de la investigación cerebral en la educación y otros contextos. Esto lo ha dicho la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Los neuromitos campan por sus respetos en educación, pero el uso original del término proviene de las ciencias médicas. Probablemente puede acreditarse su autoría al neurocirujano Alan Crockett, a quien en la década de 1980 le irritaba sobremanera la facilidad con la que arraigaban en la cultura médica ciertas ideas científicas sobre el cerebro. Estas creencias erróneas sobre el cerebro son ampliamente aceptadas como hechos
científicos, por docentes de diferentes partes del mundo y tienen su origen principalmente en investigaciones científicas que han sido malinterpretadas o sobreestimadas en sus alcances. Este despliegue de avances ha hecho que las neurociencias hayan aumentado su nivel de popularidad en esta última década, por lo que desde hace un tiempo en los países desarrollados se busca implementar metodologías que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes con base en el conocimiento neurocientífico. Las neurociencias se han instalado en la mente colectiva de los docentes, generando, por un lado, un aprendizaje sobre el funcionamiento del cerebro y sus propiedades, y por el otro, de conocimientos distorsionados con efectos negativos. Siguiendo lo que son neuromitos, la investigación experimental ha demostrado que en general es más probable que las personas crean en los resultados de la investigación cuando van acompañados de imágenes cerebrales y explicaciones neurocientíficas, incluso cuando son incorrectas. Esto nos decía Weisberg en el 2007. Weisberg y Coles en el 2007 encontró que la percepción del público de una mala explicación se volvió más positiva cuando se incluyó la neurociencia, a pesar de que la neurociencia era irrelevante. Esto puede dar lugar a errores de juicio de la evidencia científica. Existe el riesgo de que los docentes promuevan la circulación de mitos y difundir estas ideas a otros que están menos comprometidos con la investigación del cerebro, por lo que la identificación de los neuromitos entre docentes juega un papel clave debido a que las técnicas pedagógicas relacionadas con estos neuromitos que tienen muy poco apoyo empírico. Los neuromitos han sido investigados en varios lugares del planeta, así como Europa, China, Reino Unido, Holanda, Grecia, España, lo que es Latinoamérica, por citar Colombia, Chile, Brasil, Argentina y hoy día Paraguay. Neuromitos más comunes en el ámbito educativo. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Verdadero? ¿Falso? Las modernas técnicas de visualización cerebral como la tomografía o la resonancia magnética funcional permite observar el cerebro en vivo. Se ha demostrado que solo cuando se ha sufrido una lesión cerebral que provoca daños graves hay áreas cerebrales inactivas, mientras que el cerebro sano funciona de manera holística, es decir, activando diferentes regiones que se intercomunican entre sí a través de la red neuronal, compartiendo informaciones y cooperando para llevar a cabo operaciones más o menos complejas. El cerebro tiene varias regiones que procesan información, cumplen diferentes funciones, pero se complementan.
Un ambiente con mucha estimulación mejora el desarrollo del cerebro de los preescolares. ¿Verdadero o falso? Este mito nace de la mala interpretación de los resultados de un experimento con ratas llevado a cabo por investigadores en el año 1973, en el cual compararon los cerebros de ratas criadas durante 25 días en ambientes complejos, jaula grande, con juguetes, luces y en compañía de otras ratas, versus ambientes aislados, jaula pequeña, en oscuridad, sin compañía. Los investigadores concluyeron que las ratas en ambientes complejos forman mayor número de sinapsis en sus cerebros en comparación a las que estaban en ambientes aislados. Esto llevó a pensar que era necesario estimular a los niños en edades tempranas para lograr este beneficio, pero nunca hicieron la relación de estos resultados con seres humanos. Sin embargo, es importante no sobrecargarlas de novedades y estímulos. Es necesario dar espacio y contar con la actitud curiosa innata de los niños. El deseo y las ganas de saber y de conocer nos asegurarán el aprendizaje. Seamos facilitadores y acompañantes en la aventura de descubrir desde la sensibilidad, sin estimular en exceso, de manera que los niños planteen preguntas, lo que les permitirá adquirir y mantener la capacidad de la curiosidad a lo largo de su vida, capacidad que muy a menudo los adultos dejamos de usar. La educación no puede remediar problemas de aprendizaje relacionado con el desarrollo de las funciones cerebrales. ¿Verdadero o falso? La implementación de un adecuado programa educativo para mejorar un problema de aprendizaje en específico tiene impactos positivos en las habilidades involucradas. Por ejemplo, la aplicación de un entrenamiento en computadora para niños con discalculia tuvo efectos positivos en habilidades como la resolución en problemas aritméticos y representación espacial de los números, y esto lo ha demostrado Prusian en el año 2011. La educación, cuando es planificada e implementada de manera adecuada, efectivamente puede mejorar ciertas diferencias en el desarrollo del cerebro que derivan en dificultades para el aprendizaje. Las personas aprenden mejor cuando reciben información en su estilo de aprendizaje preferido, por ejemplo, auditivo, visual, kinestésico. ¿Verdadero o falso? En el ámbito educativo se llegó a categorizar a los niños según su modalidad sensorial preferida para aprender, ya sea por visualización, por audición y otros. Esta idea ha adquirido diversas justificaciones que dicen tener una base neurocientífica debido a que las diferentes regiones de la corteza tienen un papel crucial en el procesamiento visual, auditivo, sensorial de los alumnos, y que ellos deben recibir información según la parte de su cerebro
que funciona mejor. Sin embargo, la interconexión del cerebro hace que tal suposición sea errónea, ya que debido a esa interconectividad, las distintas modalidades no se procesan de forma independiente en diferentes regiones cerebrales. Breves episodios de ejercicios de coordinación pueden mejorar la integración de las funciones cerebrales hemisférica izquierda y derecha. ¿Verdadero? Falso. Algunos procesos están lateralizados. Los estudios de neuroimagen, si se interpreta adecuadamente, ha demostrado que la naturaleza distribuida de la actividad neuronal durante las áreas próximas. Sin embargo, una interpretación desinformada de imágenes puede promover la idea de unidades funcionales aisladas, indujo a enseñar por predominio. Sin embargo, la imaginería cerebral demuestra que usamos ambos hemisferios de forma integrada. El cerebro es único, trabaja en forma conjunta a través de las fibras nerviosas que constituyen el cuerpo calloso. El hemisferio izquierdo procesa el lenguaje y el derecho habilidades espaciales especializados. Sin embargo, el hemisferio opuesto, cumpliendo un rol importante en cada proceso, no existe evidencia que apoye la idea de un mayor dominio en un hemisferio que en otro. Los niños están menos atentos después de consumir bebidas azucaradas y o snack. ¿Verdadero? Falso. El consumo de pastelillos industriales, papas fritas, galletas saladas, frutos secos, bebidas azucaradas, gaseosas, suelen asociarse con la falta de atención y la hiperactividad subsecuentes en niños. Sin embargo, la investigación muestra que los pastelillos tienden a aumentar la capacidad de los niños de permanecer centrados en una tarea durante más tiempo. Hace falta más investigaciones para conocer la medida de la contribución de cada uno a la conducta hiperactiva. Existen otros neuromitos sobre periodos críticos en la infancia, otros neuromitos sobre la cantidad de agua suficiente que uno debe beber, otros neuromitos sobre la adquisición de idiomas en la infancia, y hay mucho más que conoceremos en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos en esta segunda ponencia sobre la relevancia de las neurociencias en la educación. Estaremos viendo algunas propuestas de la neurocientífica María Antonieta Fischer González. Una de las propuestas muy importante en el campo educativo es conocer el cerebro, algo clave para poder brindar una educación significativa a nuestros niños y adolescentes. Es comprender en qué momento evolutivo se encuentran sus cerebros y qué necesitan. Oportunamente
Piaget desarrolló su teoría epigenética y su aporte se transformó en revolucionario. Hoy contamos con investigaciones neurocientíficas que nos dicen que el cerebro debe ser estimulado de una manera integral. Además, nos ayudan a comprender qué áreas se desarrollan y mediante qué tipo de intervenciones. Sabemos, por ejemplo, que el área frontal, el área específicamente humana, puede regular nuestras conductas, ayudándonos a crear un escenario futuro y también a inhibir el impulso inmediato. Asimismo, sabemos que áreas como la corteza límbica, sobreestimuladas por la experiencia emocional social, puede producir desajustes conductuales y malestar anímico. En la adolescencia, el cerebro sufre un cambio importante en cuanto a los ritmos de la vigilia, descanso. Los horarios muy tempranos son contraproducentes y la escuela ya debería de plantearse la posibilidad de iniciar la cursada en horarios más tardíos por la mañana o en horarios vespertinos. El otro tip que nos da valorar la importancia del contacto con la naturaleza y con el mundo social. Valorar la importancia del contacto con la naturaleza y con el mundo social de una manera espontánea en el transcurso de los primeros años especialmente, pero en la vida del educando en general. Esto le permite construir las formas, los colores, el movimiento y la profundidad que dan esencia a los conceptos y a las ideas. Las experiencias nuevas y llenas de exploración sensitiva enriquecen su mundo interno y la fantasía que va a dar lugar a su creatividad e intuición. Otro punto muy importante a tener en cuenta es intentar que el niño indague por sí solo. Intentar que el niño indague por sí solo e intente por distintos medios encontrar la explicación de los fenómenos que estudia. La curiosidad y lo que llamamos la atención pura, la mente de principiante es clave. Sugata Mitra, un reconocido doctor en física en la India, ha estudiado cómo los niños pueden enseñarse a sí mismos a partir de colocar pantallas de computadoras en huecos de las paredes. Así observó cómo los chicos aprendían en un contexto desprovisto de toda tecnología informática a usarlas y a conocer cómo accionar con sus dedos todas las funciones del dispositivo. Otro punto importantísimo a tener en cuenta en educación es articular la enseñanza a los procesos cognitivos emergentes y a las capacidades que los mismos manifiestan. Articular la enseñanza a los procesos cognitivos emergentes y a las capacidades que los mismos manifiestan. Por ello es necesario conocer cómo funciona la mente de un niño, de un adolescente y qué puede aprender a cada etapa.
Otro punto muy importante a tener en cuenta dentro de la educación es valorar la motivación como el motor de todo aprendizaje. Sin ella, todos los procesos subsiguientes se ven deteriorados. Si no existe este combustible mental para los educandos, es imposible generar aprendizaje significativo. Otro punto a tener en cuenta es reconocer el valor de las emociones en el aprendizaje. Reconocer el valor de las emociones en el aprendizaje, en los vínculos docente, alumno, alumno, y cómo cultivar estados emocionales equilibrados y positivos. Aprender a autorregular las emociones aflictivas. Otro aspecto muy importante a seguir teniendo en cuenta a la hora de enseñar es diversificar la manera en que enseñamos. No solo el método que debe ser adecuado a cada grupo, sino también quién imparte la enseñanza. Un estudio creciente hecho por investigadores argentinos reporta que los alumnos aprenden mejor los contenidos enseñados por otros alumnos, sin desacreditar a los maestros. Parece que la proximidad afectiva y la igualdad de roles escolares facilita el aprendizaje. Reconocer problemas de aprendizaje, muy importante en lo que es la neurociencia. Poder reconocer problemas de aprendizaje y de funcionamiento neuropsicológico de manera temprana para ayudar a los alumnos. Enseñar el autocontrol y cultivar las emociones altruistas es un eje fundamental que abrirá las puertas del desarrollo sano y la orientación armoniosa a la vida social. Valorar los distintos tipos de habilidades y capacidades de los alumnos. Valorar los distintos tipos de habilidades, esas capacidades, sin sobreestimar ninguna y brindar los medios más adecuados para su desarrollo. Estas son algunas propuestas de tips para la educación por la doctora María Antonieta Fischer González. Es una consultora internacional de Reden en Chile. Muchas gracias. Seguidamente, tendremos la participación de la doctoranda Carolina Esther Oviedo Vázquez. Tendrá a su cargo el tema Actitudes hacia las clases virtuales. Bienvenidos sean todos a esta ponencia sobre las actitudes de los estudiantes de la educación superior hacia la educación virtual. En relación a las actitudes y los factores que influyen para que las mismas estén direccionadas hacia un determinado enfoque de la manera de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sean estas de la manera de desarrollar, sean estas presenciales o virtuales. Esta última forma últimamente ha cobrado protagonismo insuscitado debido a que vino a construirse por la continuidad del proceso educativo como la panacea salvadora dentro del problema originado por aislamiento obligatorio generado por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.
y que ha tenido sus adeptos y detractores en todos los niveles del sistema educativo. Hoy en día nos toca vivir en un mundo globalizado en todos los aspectos del desarrollo de las actividades humanas, de tal manera que pareciera que nada está tan lejos, nada está inalcanzable. Todo se reduce a la inmediatez. Las noticias de las que hace unos pocos años atrás nos enterábamos con el diario de la mañana del día siguiente, hoy llega en el mismo momento en el que ocurre, desde cualquier parte del mundo, sea esta la remota región de Siberia, en la Rusia asiática, Siberia o la austral Patagonia del continente americano. Esta disparada en la transformación de las informaciones que con el tiempo se dio en llamar la tecnología de la información y la comunicación, conocida también con su sigla TIC, empezó con la aparición del Internet, tal como lo conocemos ahora, en el año 1993, cuando el gobierno de Estados Unidos permite la integración de las redes con empresas privadas, convirtiéndose la web en el dominio público. Al relacionamiento que Internet tiene con la educación, se puede decir que la red de redes, como también se la denomina, está muy relacionada con aquella, tal como lo dijera Selwyn en el 2020. Para muchos analistas, Internet siempre ha sido una herramienta intrínseca educativa. De hecho, muchos afirman que las características principales de Internet coinciden en gran medida con los intereses centrales de la educación. Por ejemplo, tanto Internet como la educación tienen por objeto el intercambio de información, la comunicación y la creación de conocimiento. Las clases dictadas a través de las plataformas virtuales, utilizando la tecnología del Internet, es una modalidad educativa que desde la aparición de esta nueva forma de comunicación ha ido cobrando un acelerado auge como alternativa de enseñanza que ofrecen muchas instituciones educativas. No obstante, hasta hace muy poco, el principal modelo de educación ha sido el de la modalidad presencial, es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional en la que el alumno o estudiante asiste a una clase conjuntamente con el docente y éste dirige la clase de forma directa. Algunas instituciones se encontraban en proceso de implementación paulatina de las clases virtuales, alternando con las desarrolladas en las aulas, en una modalidad mixta denominada semipresencial. Como toda innovación, las clases virtuales presentan sus ventajas y desventajas, y estas últimas se dan con mayor acentuación en países en vía de desarrollo como la que es la nuestra, ¿verdad? El Paraguay. En este país, el Internet para muchas personas todavía es un artículo relativamente de lujo, aun cuando la mayoría cuenta con dispositivos que funcionan con aplicaciones basadas en el mismo. Al hablar de implementación de una actividad sistematizada, en este caso con fines educativos, ya empieza a surgir voces de preocupación en cuanto a la velocidad, accesibilidad, cobertura, capacidades necesarias del equipo terminal de red, llámese teléfonos o computadoras. Con la aparición de un nuevo coronavirus a finales del año 2019, la Organización Mundial de la Salud ha resuelto denominar COVID, declarando la pandemia mundial justo en épocas que deberían haber estado empezando las actividades en todos los niveles educativos,
en nuestro país correspondiente al primer semestre del año 2020. En el país, como en prácticamente todo el mundo, inmediatamente fue declarada una cuarentena sanitaria, imponiendo el distanciamiento social obligatorio y la adopción de medidas preventivas de urgencia, entre las cuales se dispuso la suspensión total de las actividades escolares presenciales por tiempo indeterminado. La educación no estuvo inmune a esta pandemia, que en muy poco tiempo se enseñoreó por el planeta, dejando como resultado la muerte de miles de personas y enormes perjuicios en todos los estratos sociales, y cuyas consecuencias nadie imaginaba y por lo tanto ha tomado prácticamente de sorpresa a todos. Pero como nunca es todo tan malo, por fortuna, este problema asomó al mundo en un momento de pleno auge tecnológico, que en un abrir y cerrar de ojos se constituyó en la única herramienta de salvación a que se tuvieron que aferrar los responsables de la planificación, desarrollo y evaluación del proceso educativo a nivel macro. Esto, con todo lo que ha pasado, ha obligado no solo a instituciones responsables de las políticas educativas nacionales, sino también a directivos, docentes, alumnos, padres de todos los niveles educativos, a replantear en forma acelerada sus actividades, adoptándolas a la única manera segura con la que se cuenta para proseguir las actividades de enseñanza-aprendizaje. Más aún teniendo en cuenta que el tiempo de duración de la pandemia es incierto. Ante este nada agradable perspectiva, se ha recurrido a la opción más valedera con la que se contaba en este momento, la cual es la de impartir la enseñanza a través de Internet, utilizando las diversas aplicaciones y redes sociales, que afortunadamente abundan en nuestros días. Por la premura que el caso requiere, es muy posible que a muchos docentes y estudiantes les haya tomado algo desprevenido el tema de las clases virtuales, y es por ello que se justifica la realización de un estudio que arroje respuestas a planteamientos que hacen referencia a la actitud asumida por los estudiantes ante este reto dentro de la prosecución de sus respectivas carreras, teniendo en cuenta, además de esta, su sexo y el curso que actualmente se encuentran desarrollando. A pesar de que la juventud se encuentra bastante adelantada en cuanto al manejo de las herramientas tecnológicas, en esta oportunidad la circunstancia ha obligado a la implementación de una manera hasta, si se quiere decir, imprevista el desarrollo de las actividades académicas en todos los niveles a través de los medios virtuales. Pero como todo lo nuevo siempre trae aparejado un poco de temor, duda o incertidumbre, existe la posibilidad de que tanto docentes como estudiantes de la educación superior adopten ciertas evasivas hacia la misma. Las actitudes de cierto recelo que se pueden presentar entre los protagonistas principales de los estamentos educativos constituidos por docentes y estudiantes puede ser catalogado como una reacción normal, incluso impredecible,
considerando que la educación virtual se ha vuelto de la noche a la mañana en la única opción para la continuidad de las actividades pedagógicas en un tiempo en que, debido a la actual pandemia del coronavirus COVID-19, las clases presenciales fueron suspendidas totalmente, las cuales por muchos era la única manera conocida de participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, motivo por el cual creo es importante algunas reflexiones. Puedo mencionar una de las reflexiones que sería: no se puede emitir un juicio de la valoración categórico en cuanto a la actitud que pueden tomar los estudiantes ante un cambio de paradigma en la manera cotidiana de desarrollar los contenidos de las asignaturas, de la carrera y nivel o semestre que se encuentran cursando. Antes de entrar con mayor profundidad en el tema que nos ocupa, es importante efectuar una definición de manera específica lo que es una actitud. Una definición clásica de actitud es la establecida por Allport, que la consideraba un estado de disposición mental y nerviosa organizado mediante la experiencia que ejerce un influjo directivo, dinámico en la respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones. Al hacer un análisis de este concepto de actitud, se puede entender que la adopción de tal o cual actitud depende de muchos factores que en su conjunto determinan el rumbo que señala ese estado de disposición mental y nerviosa generado a partir de una situación determinada. Una persona que se encuentra en el último semestre de la carrera de licenciatura, que ha durado 4 o 5 años y no ha tenido la necesidad u oportunidad de hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, puesto que siempre ha cursado su carrera de manera presencial, en el aula, con un profesor que dirige las actividades académicas propias de su asignatura, pero que de manera abrupta, debido a factores exógenos a lo estrictamente académico, se ve obligado a continuar los últimos tramos de sus estudios a través de una plataforma virtual. Es previsible que vaya a tener una actitud no muy amigable con esta forma de actividad académica virtual. Se transpone contra un estudiante que ya cuenta con tenido cierta experiencia en el manejo de las TIC y ha tenido oportunidad de desarrollar sus actividades académicas, por lo menos de manera intercalada con el sistema tradicional, con lo virtual, no va a tener el mismo nivel de estrés que aquel que nunca experimentó ese tipo de experiencia. En un estudio realizado por Hernández Godoy, Fernández Morales y Pulido en el 2019, en relación a la actitud hacia la educación en línea en estudiantes universitarios, en el que participaron de una encuesta 47 estudiantes de la carrera universitaria, de ya sea técnico, maestría y posgrado, ¿verdad?, en la Universidad de Galileo de Guatemala. Los resultados indicaron que los estudiantes con experiencia previa en tecnología y en cursos en línea que reciben una educación con tutores preparados, en un sistema fácil de utilizar y reciben adecuado soporte técnico y pedagógico,
sienten poco estrés ante los sistemas de aprendizaje en línea y tienen una actitud positiva hacia la educación virtual. Sin embargo, en otra variable que podría influir en la adopción de los estudiantes de una u otra actitud hacia la educación virtual puede estar constituida por las ventajas y desventajas que presenta esta modalidad educativa en comparación con la educación tradicional. De acuerdo a este planteamiento, se puede mencionar sobre las ventajas que ofrece la educación virtual, a la factibilidad de que el estudiante pueda tener acceso a sus estudios en cualquier momento del día y en el lugar que se le sea dentro de toda, que sea adecuado, que cuente con la posibilidad de conectarse a Internet, adaptando de esta manera sus horarios de estudio, su disponibilidad de tiempo. Esto también, por otra parte, permite al estudiante la posibilidad de ahorrar tiempo y dinero, ya que no necesita desplazarse físicamente desde un lugar de residencia o conexión al local del centro de estudios, contando con la posibilidad de ampliar su margen de cobertura, con la cual quedan eliminadas las barreras de lugar y tiempo, permitiendo estudiar de una ciudad a otra, incluso fuera del país en el que funciona la institución educativa en la que se encuentre realizando sus estudios. En cambio, en el sistema educativo tradicional se presenta una rigidez en cuanto al cumplimiento de horario, limitando de esta manera un horario específico, la disponibilidad del tiempo en el que el estudiante debe destinar para asistir a clases, lo cual también trae aparejado la necesidad de destinar una parte del tiempo al desplazamiento, ¿verdad?, a otros factores ineludibles como el mal clima, mal estado del camino, deficiencia del servicio de transporte público, entre otros, ¿verdad?, los cuales generan la necesidad de una mayor inversión en tiempo y dinero. Otro aspecto interesante a señalar radica que el sistema de enseñanza tradicional presenta una desventaja muy resaltante en cuanto a las condiciones de acceso a la educación a personas con discapacidad, como también para aquellas que residen en localidades alejadas del centro de estudios o tengan recursos limitados en cuanto a forma de transporte. Es un ejemplo, ¿verdad? Estas son solo algunas de las ventajas que ofrece la educación virtual frente a la educación tradicional y que puede constituirse en factores que influyen en la actitud que tienen los estudiantes de la educación superior de acuerdo con el contexto personal, familiar y social en la cual estén insertos. Desde luego que la educación virtual no solo tiene ventajas ante la tradicional, también existen situaciones subyacentes que hacen que aquella a la que llamamos educación virtual presente desventajas, entre las cuales se podría citar que muchos estudiantes pueden llegar a encarecer sus estudios a través de este método, con una pasividad engañosa al percibir como algo más fácil a la educación virtual. Otra situación que se puede presentar consiste en que muchas veces no se cuenta con la estructura pedagógica completa y adecuada, con procesos cognitivos y técnicas de aprendizaje. Otro inconveniente sería al no haber contacto personal entre pares, sería estudiantes, docentes, se genera una brecha entre la relación
estudiantes entre sí y los respectivos docentes, interrumpiendo aquellos lazos afectivos que se generan en un ambiente de clase en aula. Esta situación puede resultar hasta desconcertante a estudiantes que tengan una especial estima al contacto personal. Otro problema típico de países en desarrollo como el nuestro consiste en la mala calidad de las conexiones a Internet. También se puede presentar falencias en el propio equipo o material de trabajo, los cuales pueden generar retrasos e interrupciones. Como se ha podido observar, si se sitúa la opción de tomar decisión de estudiar de manera virtual o presencial, requeriría de una reflexión sensata que permita identificar las habilidades, defectos y hábitos de la persona. Si se trata de una persona emprendedora, creativa, de un alto gusto por la tecnología y que desea llevar sus estudios y trabajo en conjunto, evidentemente lo más indicado sería llevar sus estudios en una modalidad virtual. Y la actitud hacia esta modalidad educativa sería posiblemente muy positiva. Sin embargo, si se trata de una persona joven, estudiante, que tiene mayor inclinación en el fortalecimiento de vínculos emocionales, que le resulta difícil obtener una adecuada concentración para estudiar frente a la pantalla de un ordenador o computadora, prefiere entablar conversaciones a fin de intercambiar opiniones, generar espacios de debates en un ambiente grupal de carácter presencial, evidentemente tendría una actitud diferente hacia las clases virtuales, puesto que sus preferencias se encuentran más enfocadas hacia las clases presenciales. Incluso se puede presentar el caso en que una persona tenga igual interés en los dos enfoques mencionados. En ese caso, seguramente le gustaría experimentar con ambos casos y hacer un estudio mixto, por lo cual tampoco se presentaría problemas. Pero por sobre todas las cosas, lo más importante en cuanto a la actitud que un estudiante tenga que tomar para abordar cualquiera de los casos planteados es no perder de vista el objetivo primordial de continuar los estudios y culminar de manera exitosa la carrera que uno ha elegido y que tal vez sea el sueño de su vida. Con esto terminamos la disertación. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y estuvieron apoyando esta presentación. Por último, tendremos la intervención de la doctoranda Ramona Agustina de Matei. El último tema lleva por título El rol de la investigación en la educación universitaria. Bienvenido a la ponencia. Mi tema a desarrollar es el rol de la investigación en la educación universitaria. Como bien sabemos, la investigación tiene una base sobre la certeza de que la importancia de la investigación como una de las bases sustantivas de la universidad, dentro de este marco de acciones a ser tomadas muchas veces con el convencimiento de que si deseamos mejorar continuamente la calidad de la educación y en particular la docencia, es imprescindible que los docentes nos convirtamos en investigadores de nuestra propia práctica. Así también este espíritu de investigación debe ser transmitida de una manera clara a los estudiantes desde el primer momento en que se empieza a recibir la transferencia de los nuevos conocimientos en el nivel de la educación superior.
Por eso la investigación debería ser concebida no solo como un conocimiento complementario más de una determinada carrera, sino que también debe ser considerada como un eje fundamental dentro del proceso de formación e incluso de haber culminado la carrera, convirtiéndose en una actitud que se constituya en una parte inherente del profesional egresado universitario, de tal forma que sienta como una necesidad de deseo de seguir sumando nuevos conocimientos a su campo de especialización principalmente. Muchas veces por ello es necesario tener en cuenta al plantel directivo, docentes y estudiantes que tengan, por decir de cualquier manera, actualizado su concepción sobre la investigación dentro del ámbito de la universidad. Por supuesto, debemos tener también una sobrada conciencia sobre la necesidad de contar con estudiantes plenamente capacitados para asumir el rol de la investigación dentro de una sociedad. Por supuesto que toda esta necesidad se manifiesta de una forma mucho más aguda aún en una, como por ejemplo la paraguaya, que se encuentra en proceso del desarrollo de todos los aspectos, lo cual muchas veces hace de una manera muy dinámica que surjan interrogantes, problemas, planteamientos, situaciones que demandan respuestas adecuadas al contexto y a la necesidad específica. Por eso que la necesidad de investigación en la actualidad están sujetas a más demandas cada vez, de mayor complejidad, como en otras etapas históricas. Demandas que a menudo son contradictorias entre sí y que cambian con rapidez, generando un escenario constante de incertidumbre, situación que se ve individualizada y naturalizada como parte de este oficio. Así como la tendencia popular a considerar que el trabajo investigativo se circunscribe únicamente a los laboratorios. Por eso es que la informalidad, la ambigüedad, el arréglese como pueda, son con lo que se tiene frente a estas necesidades, demandas y exigencias sociales, se constituyen en contenidos del trabajo de investigación de todos los frentes, es decir, docentes, estudiantes, directivos. El doble discurso que se genera al existir, por un lado, políticas oficiales en donde se le otorga un alto valor a la educación y al papel docente, mientras que, por otro lado, se observa un abandono de las escuelas y el desfinanciamiento del sistema educativo, produce tensiones debido a lo que está prescrito en el trabajo docente y lo que sucede en concreto, el trabajo real se presenta como realidades opuestas. Se suma al hecho de que la profesión del educador también se halla como mínimo desprestigiada y existe una tendencia significativa a considerar a los docentes como los únicos responsables de los resultados educativos negativos. En la universidad la situación no es diferente. Si bien el estatus del profesor universitario se ha considerado históricamente como superior al de los profesores de los otros niveles, su desempeño no está exento de conflictos y cuestionamientos. En nuestro país, Paraguay, estos cuestionamientos se han agudizado con los procesos de evaluación con fines de licenciamiento y acreditación que entró a regir con la Ley 1072/03 de creación de la Agencia Nacional de Evaluación, Acreditación de la Educación Superior, que han desencadenado una serie de discusiones en las cuales la labor del profesor es el eje fundamental del debate. La universidad, que se preocupa por cumplir con los procesos de acreditación y responder a las demandas sociales, adoptan medidas de distintas naturalezas,
La gran mayoría concibe política y diseña estrategias con grupos de expertos, que posteriormente, por supuesto, forman a los capacitadores y finalmente entra en contacto con los docentes para indicarles cómo deben desarrollar sus actividades de acuerdo a las nuevas exigencias. Unas pocas optan por crear espacios de reflexión crítica a fin de identificar e impulsar los cambios necesarios. Y en algunos casos excepcionales, los cambios surgen como resultado de la investigación en el aula. El hecho de que la mayoría opte por dejar que expertos externos investiguen qué es lo que se requiere para hacer frente a las nuevas necesidades y elabore las estrategias necesarias para lograrlo, no es de extrañar si se considera que la teorización pedagógica más extendida y también sus formas de investigación asociada no suelen considerar a la práctica como fuente de teoría y, por supuesto, a los maestros y maestras como generadores de saberes valiosos que merecen ser conocidos, reconocidos y transmitidos. Sin embargo, de esta manera muchas veces se proceden y tienen un inconveniente fundamental, y es que reduce a los profesores al papel de ejecutores de la conceptualización, de los asesores sobre el acto de enseñar, lo que disminuye significativamente la posibilidad de la aplicación real de las estrategias sugeridas, ya que el profesorado tiene ideas y creencias fuertemente arraigadas y por lo tanto muy resistente al cambio, más aún cuando este cambio es impuesto desde afuera. En todas las carreras de grado en esta etapa exigen a los estudiantes como requisito para el egreso la elaboración y defensa de trabajo de investigación científica, razón por la cual una gran cantidad de años tras años presentan y defienden sus respectivos trabajos de investigación ante las mesas examinadoras conformadas para tal efecto. Todas estas premisas que se vienen ejerciendo, es interesante plantear la realización de un trabajo que permita visualizar con certeza que garantiza un trabajo realizado de acuerdo a los estándares científicos para la investigación, las concepciones epistemológicas que se observan en los diversos trabajos ya presentados en las diversas carreras de las facultades, escuelas, universidades nacionales. Esta concepción epistemológica que poseen los docentes, tutores, estudiantes, respecto a la investigación en la educación superior, es tal vez el paso más importante hacia la valoración e implementación efectiva de la investigación en la educación superior como fundamento e ineludible de la práctica pedagógica. Se ha decidido abarcar una universidad de carácter oficial en todos los aspectos. Este efecto en la ciudad o incluyendo sus facultades y sedes mismo aquí en nuestra ciudad de Villarrica. Considerando la magnitud de las informaciones que se cree, pueden hallar en las distintas unidades académicas. Se piensan que los resultados que pueden derivar de las revisiones y análisis documentales pueden constituirse en informaciones relevantes sobre el tema abordado. También se tiene el pleno convencimiento de que el presente estudio podía tener un valor razonable, porque además los resultados podrían arrojar informaciones en relación a las concepciones de los docentes sobre el tema abordado, los cuales podrían ser útiles como teorías implícitas del sistema de creencias y constituirse en guías que conduzcan el accionar docente para transformar su proceder, si así fuera el caso, en concordancia con lo que respeta y afirma
el autor Pozo. Cambiar muchas veces las prácticas escolares, las formas de aprender y enseñar requieren también cambiar las mentalidades, las concepciones, desde que los agentes educativos y en especial los profesores y alumnos puedan interpretar y dar sentido a esas actividades de aprendizaje y enseñanza. Y para poder cambiar esas representaciones es preciso conocerlas, saber cuáles son, en qué consiste, cuál es su naturaleza representacional, cuáles son sus procesos de cambio y sus relaciones con la propia práctica. También tenemos el convencimiento que las nuevas informaciones resultantes de la investigación permitirán que las instituciones objeto de estudio adquieran un mejor conocimiento sobre la manera en que los docentes conciben la investigación en la educación superior y su relación con la enseñanza a partir de ello, para fortalecer la práctica de la investigación educativa por parte de los mismos. Muchas veces y finalmente se ha podido establecer que no se ha visualizado ningún problema de viabilidad para la realización del presente trabajo de investigación, ya que se cuenta con todos los requisitos que demandan las normativas éticas, institucionales y todo lo que hace a la rigurosidad de la investigación de carácter científico, relacionada a la educación, la cual muchas veces sigue siendo un proceso amplio y muy complejo, por lo que se espera en este trabajo que pueda contribuir, aunque sea de a poco más, a su mejor comprensión. Muchas gracias. De esta manera culminamos la disertación pública en modalidad virtual en el marco de la investigación para la presentación de la defensa de tesis de las doctorandas Mirta Raquel Britos Fernández, Carolina Esther Oviedo Vázquez y Ramona Agustina de Matei. Agradecemos la participación de todos, recordando nuevamente que dejamos al pie del video el formulario de participación para registros y envío de certificados. Muchas gracias.